Mi nombre es Roberto Villanueva, soy venezolano, soy de Venezuela. Actualmente vivo en los Estados Unidos, en Austin, Texas. Y bueno, las cosas que hago en mis tiempos libres, compartir con mi familia, compartir con diferentes amigos, salir a comer. Y lo que hago para ganarme la vida, bueno, hago trading actualmente. Vivo de esto desde hace un poco más de 2 años. Doy clases, tengo mi propia academia de trading, doy capacitaciones de trading, hago scalping y todas esas cositas. Comencé a operar hace aproximadamente 4 años. Comencé en el mercado de Forex. Realmente en ese mercado fue donde aprendí a hacer análisis técnico, a trabajar la acción del precio, estructurar el mercado, todas esas cositas. Y hace casi 3 años conocí los mercados de futuros y me enganché de una vez con él, me gustó y pasé mi estrategia hacia lo que es el mercado de futuros. Y bueno, haciendo backtesting vi que sí resultaba, o sea, sí funcionaba en este mercado y me quedé en este mercado operando el Nasdaq, los futuros del Nasdaq. Yo opero mi time frame de estructura, es la temporalidad de 15 minutos, la temporalidad de 1 hora, cualquiera de los dos. Espero mi setup, una vela engulfing, envolvente, preferiblemente un high-low en esas temporalidades. Luego de eso, busco mis entradas en donde me dé, puede ser en 5 minutos o puede ser en 1 minuto. Utilizo retroceso de Fibonacci para marcar mis entradas y RSI. Una media móvil de 50 que siempre me da confluencia en lo que es soporte y resistencia a la hora de entrar con uno de los niveles importantes del Fibonacci. Estoy agradecido de verdad con la vida, con el universo, por haberme presentado el trading como una opción para salir adelante en este país. Ya vamos a cumplir 5 años aquí. A los 6 meses, 7 meses, conocí por medio de unos amigos el trading. Luego de ahí empecé a estudiar, empecé a investigar y comencé a aprender cosas. A través del tiempo fui desarrollando mi propia estrategia y es lo que me ha dado beneficios hasta ahora, hasta el sol de hoy. Cuando empecé a ver que tenía rentabilidad con mi cuenta, decidí que era un buen momento para llevar ese conocimiento a otras personas. Las veces, lo negativo que creo que nos ha pasado a todos los traders ha sido una mala decisión a la hora de entrar en una operación. Puede ser cuando nos adelantamos al trade, cuando simplemente faltamos o no respetamos nuestro plan. Esa es realmente una historia negativa en mis principios de trading, pues. Otra cosita era que a medida de eso no respetaba las pérdidas. Entonces, algo muy importante aquí que aprendí a través del tiempo es que debemos respetar las pérdidas, o sea, acortar las pérdidas lo más pronto posible. Te voy a decir por qué decidí entrar a la prueba del Gauntlet Mini que ustedes ofrecen en Earth to Trade. Siempre me gusta estarme como exigiendo más. Ya venía operando con mi cuenta real, pero algo que me llevó a tomar el impulso es que no tenía el capital suficiente para operar con un contrato cuando sube la volatilidad que cae en los mercados. Por ejemplo, cuando hubo lo del coronavirus y esas cosas, los brokers nos exigen tener más cantidad de dinero en las cuentas. Entonces yo dije, bueno, voy a agarrar la de 150K. Comencé porque me sirve para a mí mismo decirme, mira, si lo lograste, sigue siendo un trader rentable, y también para demostrarle a las personas que se capacitan conmigo, decirle, mira, aquí está esta opción para que no arriesgues tu dinero y tú mismo te pongas a prueba de que eres un trader rentable, pues, de que puedes lograrlo. Una experiencia que me pasó con la prueba, desde que comencé a hacer pruebas, es que me ha ayudado a ser más
disciplinados. ¿Por qué? Por las reglas que ustedes tienen en las pruebas. Eso nos ayuda a nosotros como operadores ser más disciplinados a la hora de ingresar una orden o a la hora de operar. Lo difícil para mí en el Gamble Mini, en la prueba de fondeo, es seguir las reglas. Pero si nos ponemos a evaluar, seguir las reglas que ponen este tipo de pruebas, más bien nos ayuda a tener disciplina a la hora de operar. Y eso es importante. Por el motivo, la razón de las noticias, no veo muchas noticias, solo opero la acción del precio. Eso fue lo más difícil, de verdad. O sea, seguir las reglas, sí. Y bueno, un consejo que yo les puedo dar a aquellas personas que no han ingresado a hacer una prueba o que están en una prueba: confíen en su operativa, tengan disciplina, guarden la gestión de riesgo y acorten las pérdidas, muchachos. O sea, disciplina, gestión de riesgo y una operativa consistente.